El bar del Hotel St. Regis en Polanco era un santuario para los nuevos dioses de la Ciudad de México, un templo de lujo discreto donde el murmullo de negocios millonarios se mezclaba con el jazz suave que flotaba en el aire. Las paredes, cubiertas de estanterías de caoba repletas de libros encuadernados en piel y adornadas con obras de arte contemporáneo, creaban una atmósfera de sofisticación casi opresiva. En una mesa de esquina, presidiendo como un rey en su corte, se encontraba Ricardo Vargas, el magnate de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de innovación y de una arrogancia legendaria. Su traje brioni de corte impecable y el Patek Philippe en su muñeca eran las insignias de su poder, pero su verdadera arma era la mirada de perpetuo desdén con la que analizaba el mundo. Estaba en su elemento, deslumbrando a un par de inversionistas alemanes con cifras y proyecciones, vendiéndoles el futuro mientras despreciaba silenciosamente todo a su alrededor, incluyendo al personal que se movía como sombras eficientes y sin rostro. En un torpe intento por demostrar que su brillantez no se limitaba a los algoritmos y al código, sino que abarcaba también el refinado mundo de la cultura, Ricardo hizo un gesto amplio hacia un cuadro que colgaba en la pared opuesta. La obra, una pieza surrealista llena de simbolismo onírico y una técnica impecable, capturaba la atención. «Miren esa pieza de Leonora Carrington», dijo con la confianza de un experto. Siempre tan excéntrica, casi infantil en su visión. Es fascinante cómo estas mujeres lograban expresar sus traumas domésticos con un poco de pintura. Los inversionistas asintieron, impresionados no tanto por el análisis, sino por la seguridad con la que lo entregaba. Ricardo sonrió para sus adentros, satisfecho. Había establecido su superioridad no solo en los negocios, sino también en el capital cultural, un campo que secretamente lo intimidaba, pero que jamás admitiría. La pintura, para él, no era arte, era otra, herramienta para afirmar su dominio. Sofía Reyes, la mesera que atendía su mesa, se detuvo por un instante al oír el comentario. Sus manos, que sostenían una bandeja de plata con bebidas recién servidas, se tensaron ligeramente. En sus ojos, marcados por el cansancio de un doble turno, se encendió una chispa de indignación intelectual. Reconoció la obra al instante. Era el centro de su universo académico, el tema que había estudiado durante años con una pasión que la consumía. Un impulso, una lealtad inquebrantable hacia la verdad y el respeto por el arte, luchó contra el instinto de supervivencia que le gritaba que permaneciera en silencio, que fuera la sombra invisible que le pagaban por ser. Pero el error de Ricardo no era solo un dato incorrecto, era una profanación, una reducción de la genialidad a un comentario banal y condescendiente. Tras una breve pero intensa batalla interna, el respeto por el arte ganó. Se acercó a la mesa con una discreción exquisita. «Con su permiso, señor Vargas», dijo en voz baja, casi un susurro, para no perturbar a los invitados. «Mis más sinceras disculpas por la interrupción, pero la artista que mencionó, aunque contemporánea y amiga de la autora, pertenece a una corriente ligeramente distinta. Esta obra es de hecho de Remedios Varo». La corrección fue educada, sutil, precisa y para el ego de Ricardo absolutamente devastadora. Fue una afrenta pública, una grieta en la fachada de omnipotencia que con tanto esmero había construido. El rostro de Ricardo se contrajo, pasando del bronceado de Acapulco a un rojo intenso de furia. La humillación fue instantánea y total. Se giró hacia ella, sus ojos encendidos de rabia, y su voz, antes un ronroneo de poder, se convirtió en un látigo. «¿Y quién diablos se cree usted para corregirme?», espetó, el veneno goteando de cada sílaba. «Su única función aquí es llenar vasos y callarse la boca. Gente como usted no tiene cerebro para entender el arte, solo para obedecer órdenes. Ahora, lárguese de mi vista». El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado y vergonzoso. Los inversionistas miraban sus bebidas, incómodos, la admiración que sentían por Ricardo evaporándose en un instante. Pero Sofía no se movió, no lloró ni se encogió. En su lugar hizo algo que nadie, y menos Ricardo, podría haber anticipado. Con una calma que era casi desafiante, colocó la bandeja de plata sobre una mesa auxiliar. Se enderezó y por primera vez miró a Ricardo Vargas directamente a los ojos, no
como una empleada a su jefe, sino como una igual. Su voz cuando habló de nuevo era firme, clara y desprovista de cualquier emoción, excepto de una dignidad inquebrantable. Con todo respeto, señor, tengo un doctorado en Historia del Arte por la UNAM, y mi tesis fue precisamente sobre el surrealismo mexicano y la obra de Remedios Varo. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like y contarnos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Estamos muy cerca de cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores y con tu ayuda lo lograremos. Que Dios te bendiga. La bomba de verdad que Sofía detonó en medio del bar de Polanco dejó un silencio radiactivo. Las palabras «doctorado en Historia del Arte» flotaban en el aire como un espectro que se burlaba de la montaña de dinero y poder de Ricardo Vargas. Los inversionistas alemanes, visiblemente incómodos, intercambiaron una mirada, murmuraron una excusa apresurada sobre una reunión temprana y se levantaron de la mesa, dejando a Ricardo completamente solo en medio de los restos de su propia arrogancia. Se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío donde segundos antes se sentaban sus admiradores. La humillación era un veneno helado que se extendía por sus venas. No fue el error sobre la pintura lo que lo destruyó, sino la revelación de su propia y vergonzosa ignorancia, expuesta por la persona que él consideraba la más insignificante de la sala. Su imperio, construido sobre la certeza de ser el más listo, se sentía de repente como un castillo de naipes. En la soledad de esa mesa, Ricardo no era el magnate de la tecnología, sino un eco de sí mismo. Un joven que creció en la colonia Doctores, mirando con una mezcla de envidia y resentimiento a los juniors que habitaban mundos como Polanco. Desde niño, había dividido la inteligencia en dos categorías: la útil, la que generaba dinero y poder, la que le permitió escapar de su destino, y la inútil, la de los libros, el arte y la filosofía. Un lujo para quienes no tenían que luchar por la supervivencia. Despreciaba el conocimiento humanístico, porque en el fondo se sentía excluido de él. Construyó su identidad sobre la base de que su genio para los negocios era la única forma de inteligencia que importaba. Y ahora, una mesera con un doctorado en algo que él consideraba inútil, acababa de desarmarlo con más eficacia que cualquier competidor en la bolsa de valores. Mientras Ricardo se ahogaba en su crisis existencial, Sofía terminaba su turno en el área de servicio. El estallido de adrenalina que la sostuvo durante la confrontación se había desvanecido, dejando tras de sí un agotamiento profundo y el miedo punzante a ser despedida. No sentía triunfo, solo la pesada carga de la incertidumbre. Horas más tarde, llegó al pequeño apartamento que compartía con su padre. Lo encontró en su sillón favorito, rodeado de torres de libros que su mente, nublada por una cruel enfermedad degenerativa, ya no podía descifrar. Él era el doctor Alejandro Reyes, un historiador brillante cuya pasión por el conocimiento había sido la luz que guió la vida de Sofía. Verlo así, atrapado en la niebla de su propia mente, era una tortura diaria que alimentaba su determinación. Cada turno humillante, cada comentario condescendiente que soportaba, era por él, por la remota esperanza de un tratamiento experimental que pudiera devolverle fragmentos del hombre que fue. El orgullo de Sofía era una armadura forjada en el fuego de la adversidad. Provenía de una familia donde el capital intelectual siempre había pesado más que el financiero. Su padre le enseñó que el conocimiento era la única riqueza que nadie podía arrebatarle. Por eso, cuando Ricardo Vargas la esperó esa noche, junto a la salida de empleados, su primer instinto fue de repulsión. Él, despojado de su habitual séquito y de su arrogancia, parecía extrañamente perdido. En un gesto torpe, sacó su chequera, el único idioma que realmente dominaba. «Dígame cuánto», dijo. Su voz ronca. «Póngale un precio a la humillación, lo pagaré». Para Ricardo era una transacción, una forma de enmendar su error. Para Sofía fue el insulto final. Fue la prueba de que él no había entendido nada, de que creía que su dignidad, como todo en su mundo, tenía una etiqueta con un precio. La respuesta de ella fue cortante como el hielo. «¿Un precio?», repitió, una risa amarga escapando de sus labios. «Usted de verdad cree que todo se puede comprar. Mi dignidad no está en venta, señor Vargas».
Tampoco mi conocimiento. Lo único que quiero de usted es que me deje en paz. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó en la noche de la Ciudad de México, dejando a Ricardo parado en la acera, con la chequera en la mano, sintiéndose más pobre e impotente que nunca. El rechazo de Sofía fue un golpe más duro que la partida de los inversionistas. El dinero, su superpoder, la herramienta con la que había doblegado al mundo a su voluntad, era inútil contra ella. Se enfrentaba a un problema que no podía resolver con una transferencia bancaria, y esa realidad lo aterrorizaba y a la vez lo fascinaba de una manera que no podía comprender. Los días que siguieron fueron un infierno para ambos. La salud del doctor Reyes empeoró drásticamente. Una llamada del hospital confirmó los peores temores de Sofía. La enfermedad avanzaba más rápido de lo previsto. El tratamiento experimental en una clínica de Navarra, España, era su única y última esperanza, pero el costo era astronómico, una cifra que ni con 10 años de propinas podría alcanzar. La presión se volvió asfixiante. Su orgullo, su negativa a aceptar la ayuda de un hombre como Ricardo, se enfrentaba ahora a la posibilidad de perder a su padre. La tensión la consumía, creando un conflicto interno desgarrador entre sus principios y el amor desesperado por su padre. Mientras tanto, cada turno en el hotel se volvía una tortura, esperando el momento en que su gerente le informara de su inevitable despido. Ricardo, por su parte, no podía sacar a Sofía de su cabeza. Su rechazo lo había obsesionado. Regresó al bar del hotel, no para hacer negocios, sino para sentarse solo y mirar el cuadro de Remedios Varo. Por primera vez en su vida intentó realmente ver una obra de arte. Sacó su teléfono, el epicentro de su imperio digital, y buscó el nombre de la artista. Pasó horas leyendo sobre su vida, sobre el surrealismo, sobre su exilio en México. Descubrió un universo de ideas y símbolos que nunca supo que existía. Se dio cuenta de que su mundo, que él creía tan vasto, era en realidad una pequeña y árida isla de pragmatismo, en medio de un océano infinito de conocimiento y belleza, del que se había excluido voluntariamente. La arrogancia comenzó a ser reemplazada por una genuina y dolorosa curiosidad. Entendió que para acercarse a Sofía tenía que abandonar su propio idioma y aprender a hablar el de ella. Su siguiente intento fue radicalmente diferente. La esperó de nuevo a la salida, pero esta vez no había chequera. No había ofertas de dinero. Se paró frente a ella, vulnerable, desarmado. «Señorita Reyes», comenzó, su voz desprovista de la habitual autoridad. «Fui un imbécil, un arrogante, pero eso ya lo sabe usted». Hizo una pausa, tragando saliva. El acto de humildad era un ejercicio nuevo y difícil para él. «He estado leyendo sobre Remedios Varo, y mientras más leo, menos entiendo. Necesito que me explique el cuadro, no como un favor, sino porque necesito entenderlo. Por favor». La petición la dejó atónita. No era una disculpa comprada, era una admisión de ignorancia, una solicitud de conocimiento. La tensión entre ellos se transformó. Ya no era la tensión entre un matón y su víctima, sino entre dos mundos que colisionaban. Sofía vio en sus ojos algo que no había visto antes, una chispa de genuina curiosidad, la misma que ella sentía cuando se paraba frente a una obra de arte. Aún desconfiaba de él, de sus motivos, pero su petición había tocado la única fibra sensible que le quedaba, su identidad como historiadora del arte. La idea de enseñar, de compartir el conocimiento que era su pasión, luchaba contra su orgullo herido. La petición de Ricardo no era solo sobre un cuadro, era una oportunidad para que ella recuperara, aunque fuera por un momento, la identidad que su uniforme de mesera le arrebataba cada día. Él le estaba ofreciendo, sin saberlo, un respiro de su dura realidad. A pesar de su desconfianza, la propuesta de Ricardo representaba un dilema. Su mundo se desmoronaba, bajo la presión de la enfermedad de su padre, y este hombre, la causa de su más reciente humillación, era quizás el único con los recursos para ayudarla. Sin embargo, su oferta no era de dinero, sino de algo mucho más complejo, un intercambio de conocimiento. Por primera vez, él no la veía como una empleada, sino como una experta, una doctora. Este cambio de dinámica era sutil, pero sísmico.
La pregunta que flotaba en el aire entre ellos era si ella estaría dispuesta a cruzar ese puente, a dejar de lado su resentimiento para aceptar este primer gesto de humildad. Su respuesta no solo definiría el futuro de su extraña relación, sino que podría, de formas que aún no imaginaba, cambiar el destino de su padre y el de Ricardo para siempre. Sofía, movida por una mezcla de desconfianza y una curiosidad que no pudo suprimir, aceptó la extraña petición de Ricardo. Acordaron encontrarse en el bar del hotel una hora antes de que abriera al público. El lugar, usualmente vibrante de conversaciones y poder, estaba en silencio, bañado por la luz pálida de la mañana que se filtraba por los ventanales. La atmósfera era íntima, casi solemne. Ricardo ya estaba allí, sin su habitual armadura de arrogancia, vestido con una simple camisa, luciendo extrañamente fuera de lugar en su propio hábitat. Sofía llegó con su uniforme, pero también con un par de libros bajo el brazo. Por primera vez, se sentaron frente a frente, no como mesera y cliente, sino como alumna y maestra, aunque los roles estaban a punto de invertirse de formas que ninguno de los dos esperaba. La lección estaba a punto de comenzar, una que iría mucho más allá del arte. Ella comenzó a hablar y el bar silencioso se transformó en un aula universitaria. Su voz, normalmente reservada y funcional, se llenó de una pasión académica que Ricardo nunca había presenciado en nadie. No solo describió la técnica de Remedios Varo, desentrañó su alma, explicando el simbolismo de cada elemento, la influencia del exilio, la alquimia, el misticismo y la psicología junguiana en su obra. Habló de la pintura no como un objeto decorativo, sino como un portal a otro universo, un lenguaje complejo de sueños y rebeliones silenciosas. Ricardo, el hombre que interrumpía a todos, que creía saberlo todo, se encontró escuchando con una atención absorta. Por primera vez, no estaba procesando información para obtener una ventaja, sino que simplemente estaba absorbiendo conocimiento, permitiendo que la belleza y la complejidad de un mundo nuevo se filtraran en su mente pragmática. Aquella primera lección se convirtió en una rutina secreta. Se encontraban 2 veces por semana, a veces en el bar vacío, otras en el Museo de Arte Moderno durante el día libre de Sofía. Paseaban por las salas en silencio mientras ella le enseñaba a mirar, a ver más allá de la superficie. Le habló de Orozco, de Rivera, pero también de artistas menos conocidos, de las vanguardias olvidadas. Ricardo, a cambio, comenzó a hablar de su propio mundo, el de la lógica binaria, la belleza de un código limpio, la creación de sistemas a partir del caos. Descubrió que Sofía era una oyente tan atenta como él se estaba volviendo. Encontraron un terreno común inesperado en su mutua pasión por la estructura, ya fuera en una composición pictórica o en una arquitectura de software. Un frágil puente de respeto mutuo comenzó a construirse sobre el abismo que los separaba. Durante una de sus conversaciones en un café de la Condesa, Sofía, animada por la aparente sinceridad de Ricardo, mencionó de pasada a su padre. «Él me enseñó a amar el arte», dijo con una sonrisa melancólica. «Es un historiador, o lo era. Solíamos pasar fines de semana enteros en los museos». Ricardo notó el tiempo pasado del verbo, la sombra que cruzó sus ojos. Vio más allá de la doctora en Historia del Arte a una hija que cargaba con un dolor profundo. Esa vulnerabilidad, tan distinta a la fachada de fortaleza que ella proyectaba, lo conmovió de una manera que ninguna historia de éxito empresarial lo había hecho jamás. Comenzó a comprender que el trabajo de Sofía en el hotel no era una elección, sino una jaula, una circunstancia impuesta por una tragedia que ella mantenía celosamente guardada. La curiosidad de Ricardo se transformó en una preocupación genuina. El instinto de Ricardo para resolver problemas, el mismo que lo había hecho multimillonario, se activó, pero esta vez con una motivación diferente. No era por poder ni por control, sino por un deseo sincero de entender la magnitud de la lucha de Sofía. Con la discreción que le permitía su vasta red de recursos, inició una investigación. No fue difícil. En cuestión de horas, tenía el panorama completo. El brillante historial académico del doctor Alejandro Reyes, el diagnóstico de su rara enfermedad neurodegenerativa, la lista de tratamientos fallidos en México
y la única y costosísima esperanza que quedaba, una terapia celular experimental en la Clínica Universitaria de Navarra, en España. Al ver las cifras, el pronóstico y la desesperación que se escondía detrás de la dignidad de Sofía, Ricardo sintió una punzada de vergüenza tan profunda que le revolvió el estómago. Se sintió avergonzado de su riqueza, de su poder y, sobre todo, de la forma brutal en que la había tratado. A partir de ese momento, Ricardo se movilizó con una velocidad y una eficiencia aterradoras. Su oficina en la cima de la Torre Mayor se convirtió en un centro de mando para una guerra personal contra la enfermedad. Descartó por completo la idea de simplemente ofrecerle un cheque. Sabía que eso sería un insulto, una vuelta al viejo Ricardo que ella había rechazado. En cambio, decidió usar su verdadera arma, su inteligencia. Puso a su equipo de analistas de datos, acostumbrados a predecir tendencias de mercado, a recopilar y procesar cada artículo médico, cada ensayo clínico, cada testimonio de paciente sobre la terapia de Navarra. Quería entender el problema a un nivel fundamental, no solo pagarlo. Se sumergió en un mundo de terminología médica y estadísticas de supervivencia, abordando la enfermedad de Alejandro Reyes como si fuera un sistema operativo defectuoso que necesitaba ser reparado. Pasó noches en vela, enlazando videollamadas con especialistas en neurología de Múnich, Tokio y Tel Aviv, utilizando su nombre y su influencia para conseguir consultas que a otros les llevarían meses. No preguntaba ¿cuánto cuesta?, sino ¿cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué podemos hacer para optimizar el resultado? Argumentaba con los médicos, los desafiaba, les proponía ángulos que no habían considerado, aplicando su lógica de resolución de problemas a un campo que le era completamente ajeno. Los médicos, inicialmente escépticos ante este magnate de la tecnología que irrumpía en su mundo, terminaron impresionados por la rapidez con la que asimilaba la información y la agudeza de sus preguntas. Ricardo no estaba jugando a ser médico. Estaba siendo un estratega, el mejor del mundo, y su único objetivo era salvar al padre de Sofía. En menos de una semana, había compilado un dossier completo. No era solo un montón de papeles, era un plan de batalla. Contenía un resumen ejecutivo de la enfermedad y el tratamiento, perfiles de los médicos principales en Navarra, un análisis comparativo de las tasas de éxito y un plan logístico detallado que incluía visados médicos, transporte aéreo medicalizado, alojamiento cerca de la clínica para Sofía y un cronograma completo del tratamiento. Había negociado personalmente con la administración de la clínica para asegurar un lugar para el doctor Reyes de inmediato, saltándose la lista de espera de meses. Era la aplicación más intensa y personal de su genio que jamás había realizado. No había pensado en el costo ni una sola vez. Era una misión, una forma de redimirse, una forma de demostrarle a Sofía y a sí mismo que su poder podía servir para algo más que acumular ceros en una cuenta bancaria. Con el dossier de cuero bajo el brazo, condujo hasta el hospital público donde estaba internado el doctor Reyes. El contraste entre su Mercedes Maybach y la fachada descuidada del edificio era un abismo social. Dentro, el olor a antiséptico y la visión del sufrimiento y la resignación lo golpearon con una fuerza inesperada. Este era el mundo real de Sofía, un universo de preocupación y pasillos lúgubres muy alejado de las galerías de arte y los bares de lujo. La encontró en una pequeña habitación, sentada junto a la cama de su padre, leyéndole en voz baja un pasaje de 100 años de soledad, aunque no estaba seguro de si el anciano podía oírla. Sofía parecía exhausta, una sombra de la mujer vibrante que le explicaba el surrealismo. Sus hombros estaban caídos por el peso de una esperanza que se desvanecía. Ricardo se acercó en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sofía levantó la vista y sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo allí. Por un instante, una expresión de defensa cruzó su rostro, esperando quizás otra torpe oferta de dinero, otra intrusión en su dolor. Pero Ricardo no dijo nada. Simplemente se paró allí, permitiendo que su presencia llenara el espacio. Miró al doctor Reyes,
un hombre frágil conectado a máquinas que pitaban suavemente, y sintió una oleada de empatía tan abrumadora que casi lo hizo retroceder. Este era el centro del universo de Sofía, la razón de su lucha, y Ricardo estaba a punto de irrumpir en él con una propuesta que lo cambiaría todo para siempre. El momento de la verdad había llegado. «Sofía», dijo finalmente, su voz apenas un susurro para no despertar a su padre. «He estado investigando». Ella lo miró, su expresión cautelosa. Él extendió el dossier. «No vine a ofrecerte dinero, vine a ofrecerte un plan». Ella dudó un momento antes de tomar el pesado volumen. Lo abrió sobre su regazo, y sus ojos recorrieron las primeras páginas, los resúmenes médicos, los nombres de los especialistas, los gráficos de probabilidad. Vio las notas al margen escritas a mano por Ricardo, preguntas técnicas y observaciones. Vio las cartas de aceptación de la clínica, los billetes de avión impresos, las reservas de hotel. Se dio cuenta, con un asombro creciente, de la inmensa cantidad de trabajo que había detrás de ese archivo. No era el acto de un millonario delegando una tarea. Era el trabajo de un hombre que se había sumergido por completo en su problema. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Sofía mientras pasaba las páginas. Vio en ese dossier no solo una esperanza para su padre, sino la prueba irrefutable de la transformación de Ricardo. Él había usado su mente, su poder y su tiempo de la manera más respetuosa y significativa posible. Había honrado la inteligencia de ella al abordar el problema con la misma seriedad intelectual con la que ella abordaba el arte. Era un gesto de empatía tan profundo y tan inesperadamente ajustado a su forma de ser que todas las barreras que ella había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. El orgullo, la desconfianza, el resentimiento, todo se disolvió ante la abrumadora evidencia de su esfuerzo genuino. Levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de lágrimas y de una pregunta silenciosa. ¿Por qué? Ricardo se arrodilló lentamente junto a su silla, un gesto de humildad que habría sido impensable para el hombre que era hace apenas unas semanas. La miró a los ojos y su propia voz estaba cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. «Usted me enseñó que el conocimiento es el verdadero valor», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Me enseñó a ver el mundo de una manera diferente, así que usé mi tipo de conocimiento, la única herramienta que realmente domino, para encontrar esto». Hizo un gesto hacia el dossier. «No le estoy ofreciendo caridad, Sofía. Le estoy ofreciendo una solución, una estrategia, una sociedad. Déjeme usar mi poder para algo que, gracias a usted, ahora entiendo que realmente importa». Esas palabras fueron la llave que abrió la última compuerta de su resistencia. Sofía cerró los ojos y un sollozo escapó de su garganta, un sonido de alivio, de gratitud y de una rendición total a la esperanza que él le estaba ofreciendo. Dejó caer el dossier y en un impulso se aferró a él llorando en su hombro. Ricardo, torpemente al principio, la rodeó con sus brazos, sosteniéndola mientras ella liberaba semanas de angustia y miedo reprimidos. En ese abrazo, en el silencio de esa habitación de hospital, su vínculo se selló. Ya no eran el magnate y la mesera. Eran dos personas que se habían encontrado en sus puntos más bajos y se habían ayudado mutuamente a encontrar una versión mejor de sí mismos. Era la superación de la arrogancia de él a través de un acto de empatía intelectual y la superación del orgullo herido de ella a través de la aceptación de una ayuda ofrecida con el más puro respeto. Cuando finalmente se separaron, Sofía lo miró a través de las lágrimas, pero esta vez sus ojos brillaban con una luz nueva. «Gracias, Ricardo», susurró, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su nombre en sus labios fue, para él, una recompensa mayor que cualquier fusión multimillonaria. Él asintió, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. «Vamos a traerlo de vuelta, Sofía», dijo con una confianza renovada. «Vamos a traer de vuelta a tu padre». En ese momento, se convirtieron en un equipo, unidos por una misión común. La batalla por la vida del Dr. Reyes estaba a punto de comenzar, pero ahora no la librarían solos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like
y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. El plan se puso en marcha con una velocidad vertiginosa. En menos de 48 horas, el doctor Alejandro Reyes estaba a bordo de un avión ambulancia cruzando el Atlántico, con Sofía a su lado, sosteniendo su mano. Ricardo coordinaba cada detalle desde su oficina en México, actuando como un general dirigiendo una operación militar compleja. Hablaba con los pilotos, los médicos de a bordo, el equipo de recepción en Pamplona. No dejó nada al azar. Para él, este proyecto se había convertido en lo más importante de su vida, una prueba de que su nueva filosofía no era solo una teoría, sino un principio de acción. Cada obstáculo logístico superado era una pequeña victoria, un paso más en su propio camino de redención. Sofía, desde España, le enviaba actualizaciones diarias. Al principio eran correos electrónicos formales, detallando el progreso de su padre, pero pronto se convirtieron en mensajes más personales, compartiendo sus miedos, sus esperanzas, pequeñas anécdotas del hospital. Ricardo respondía a cada uno, ofreciendo no solo apoyo logístico, sino también un consuelo emocional que lo sorprendía a sí mismo. Se encontraron compartiendo sus pensamientos más profundos a través de la distancia, forjando una intimidad que nunca habían tenido cara a cara. Estaban construyendo los cimientos de su futuro, no en los bares de lujo de Polanco, sino a través de la adversidad y un océano de por medio. El tratamiento en Navarra fue arduo y lento, una montaña rusa de pequeños avances y retrocesos desalentadores. Hubo momentos en que Sofía estuvo a punto de perder la esperanza, abrumada por la incertidumbre y la soledad en un país extranjero. En cada una de esas ocasiones, Ricardo estaba allí, al otro lado del teléfono, a cualquier hora del día o de la noche. Se convirtió en su ancla, su roca, recordándole los datos, las probabilidades, pero también, y más importante, recordándole su propia fuerza. «Usted es la mujer más fuerte que he conocido, doctora Reyes», le dijo una noche. «Si alguien puede superar esto es usted y su padre». Esa fe inquebrantable en ella le dio la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada nuevo día con una determinación renovada. Ricardo, mientras tanto, experimentaba su propia transformación en la soledad de su penthouse. El mundo de los negocios, que antes lo consumía, ahora le parecía trivial, vacío de significado. Se encontró cancelando reuniones, delegando decisiones importantes. Su mente y su corazón estaban en España. Pasaba su tiempo libre no en fiestas o eventos sociales, sino en museos, tratando de ver el mundo a través de los ojos de Sofía. Compró libros de historia del arte, de filosofía, de poesía. Estaba, a su manera, intentando ponerse al día, intentando volverse digno del respeto de la mujer que le había enseñado el verdadero significado del valor. Se dio cuenta de que durante años había estado acumulando una fortuna, pero solo ahora, gracias a ella, estaba empezando a construir una vida. El clímax emocional de la historia no fue un único momento, sino este proceso gradual de apoyo mutuo y transformación personal. Fue la consolidación de un vínculo que trascendía las etiquetas sociales. Ricardo salvó la vida del padre de Sofía con su poder y su inteligencia, pero Sofía, con su conocimiento y su dignidad, salvó el alma de Ricardo. Fue un rescate mutuo, un intercambio perfectamente equilibrado. Él le dio esperanza en su momento más oscuro, y ella le dio un propósito cuando estaba más perdido. La crisis en el hospital fue el catalizador, pero la verdadera transformación ocurrió en los cientos de pequeñas interacciones que siguieron, cada una de ellas un ladrillo en la construcción de su nueva relación. Finalmente, después de meses de tratamiento, llegó la noticia que ambos habían estado esperando. El doctor Reyes había respondido a la terapia de una manera que los médicos describieron como milagrosa. La progresión de la enfermedad no solo se había detenido, sino que había comenzado a revertirse. Estaba recuperando fragmentos de su memoria, su capacidad para hablar y, lo más importante, su chispa intelectual. El día que Sofía llamó a Ricardo, llorando de alegría, para contarle que su padre había recitado de memoria
un poema de Octavio Paz. Ambos sintieron que todo el esfuerzo, todo el dolor y toda la lucha habían valido la pena. Habían ganado, no una negociación ni un contrato, sino una batalla por la vida, la memoria y la dignidad. El regreso del Dr. Reyes a México fue un momento de celebración silenciosa y profunda. Aunque el camino hacia la recuperación total sería largo, había vuelto a casa. Ricardo los recibió en el aeropuerto y cuando el Dr. Reyes, desde su silla de ruedas, le tendió una mano temblorosa y le dijo: «Gracias, joven. Sofía me ha contado todo. Es usted un hombre de honor». Ricardo sintió una validación que ningún premio empresarial le había dado jamás. En ese momento, frente al hombre cuya vida había ayudado a salvar y la mujer que le había salvado a él, comprendió que su viaje de transformación había llegado a un punto de no retorno. El viejo Ricardo Vargas había muerto, y en su lugar había un hombre que finalmente entendía que la verdadera medida de la riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se da. La relación de Ricardo y Sofía, forjada en la crisis, ahora tenía que encontrar su forma en la normalidad. La dinámica de poder se había invertido y luego equilibrado por completo. Se veían no como salvador y salvada, sino como iguales, como socios. Había entre ellos un profundo pozo de respeto y un afecto creciente que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Habían compartido una experiencia que los había cambiado a ambos para siempre, y sabían que sus vidas estaban irrevocablemente entrelazadas. La pregunta ya no era si estarían en la vida del otro, sino cómo construirían un futuro juntos a partir de los cimientos de respeto y admiración que habían establecido. El momento crucial en el hospital marcó la superación de sus conflictos internos. Ricardo, al usar su poder para un bien altruista, finalmente se liberó de la inseguridad que lo impulsaba a humillar a otros. Descubrió que la verdadera superioridad no radica en demostrar que eres el más inteligente, sino en usar tu inteligencia para elevar a los demás. Sofía, al aceptar su ayuda, superó la barrera de su propio orgullo, aprendiendo que aceptar ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de confianza y un reconocimiento de la interdependencia humana. Ambos salieron de esa experiencia no solo con sus problemas resueltos, sino fundamentalmente cambiados como personas, listos para el siguiente capítulo de sus vidas. La propuesta de Ricardo en el hospital fue un punto de inflexión porque no fue una solución simple, sino una compleja. Demostró que había escuchado, que había entendido lo que era importante para Sofía. No le quitó su lucha, en cambio, se unió a ella, aportando sus propias armas a la batalla. Fue el máximo gesto de respeto, tratar su problema personal con la misma seriedad y dedicación que trataría la adquisición de una empresa de $1.000 millones. Este acto de empatía intelectual fue lo que finalmente la convenció de su sinceridad, demostrando que su cambio no era superficial, sino una reconfiguración fundamental de su sistema de valores. El dossier se convirtió en un símbolo de su nueva relación, una fusión de sus dos mundos. Contenía la lógica, los datos y la estrategia de Ricardo, pero todo estaba al servicio de un propósito profundamente humano, un valor que Sofía le había enseñado a reconocer. Era la prueba de que la inteligencia útil y la inteligencia humanística no eran enemigas, como Ricardo siempre había creído, sino que podían ser dos caras de la misma moneda, dos fuerzas que, cuando se combinaban, podían lograr cosas extraordinarias. El dossier era más que un plan de tratamiento, era el primer proyecto de su futura colaboración. El clímax de la historia no terminó con la resolución de un conflicto externo, sino con el nacimiento de una nueva posibilidad. La recuperación del Dr. Reyes fue la consecuencia, pero el verdadero clímax fue la transformación interna de los protagonistas. Ricardo encontró su humanidad y Sofía encontró un aliado en el lugar más inesperado. Su historia dejó de ser sobre una mesera y un magnate y se convirtió en la historia de dos personas increíblemente inteligentes, de mundos diferentes, que aprendieron a valorar y respetar la inteligencia del otro, creando algo juntos que era mucho más fuerte que la suma de sus partes. La escena en el hospital
fue la catarsis que ambos necesitaban. Para Sofía, fue la liberación de meses de angustia y soledad. Para Ricardo, fue la expiación de una vida de arrogancia y desconexión emocional. En ese espacio estéril y lleno de dolor, encontraron una conexión humana auténtica. El abrazo que compartieron fue el reconocimiento silencioso de que se habían salvado mutuamente de diferentes maneras. Fue el punto final de sus viejas vidas y la página en blanco sobre la que comenzarían a escribir su futuro juntos. Un futuro que ya no estaría definido por el estatus o la riqueza, sino por el propósito y el respeto mutuo. La decisión de Ricardo de no ofrecer simplemente dinero fue la clave de todo. Si lo hubiera hecho, habría reforzado la misma dinámica de poder que los había separado en primer lugar. Habría sido una transacción, no una conexión. Al ofrecer su tiempo, su mente y su esfuerzo, cambió el paradigma. Se posicionó no por encima de ella como un benefactor, sino a su lado, como un socio. Este fue el acto que demostró que su transformación era real, que había aprendido la lección más importante de todas, que el respeto no se puede comprar, solo se puede ganar. La aceptación de Sofía, por otro lado, fue su propio acto de valentía. Requiere una fuerza inmensa superar el orgullo y el resentimiento para aceptar la ayuda de la persona que te ha herido. Su capacidad para ver más allá de la ofensa inicial y reconocer el cambio genuino en Ricardo fue un testimonio de su propia inteligencia emocional y de su carácter. No fue un acto de debilidad, sino el acto supremo de pragmatismo y amor por su padre. Al decir sí, no solo abrió la puerta a la curación de su padre, sino también a su propia sanación emocional. La narrativa los llevó a un punto en el que ambos tuvieron que abandonar sus armaduras. Ricardo tuvo que abandonar la armadura de la arrogancia y el dinero. Sofía tuvo que abandonar la armadura del orgullo y la autosuficiencia. En esa vulnerabilidad mutua, encontraron una fuerza mucho mayor. El clímax fue, en esencia, un acto de desarme por ambas partes, un acto de fe en el que cada uno decidió confiar en la versión transformada del otro. Esta confianza se convirtió en la piedra angular de todo lo que construirían después. La enfermedad del Dr. Reyes sirvió como el crisol en el que se probó el carácter de ambos. Fue la crisis externa la que forzó la resolución de sus conflictos internos. Sin esa presión, Ricardo podría no haber tenido el catalizador para cambiar, y Sofía podría no haber tenido la necesidad de mirar más allá de su herida. La adversidad, en su caso, no los destruyó, sino que los despojó de todo lo que no era esencial, revelando sus verdaderos yos y permitiéndoles conectar a un nivel fundamentalmente humano. La historia de amor que comenzó a gestarse no era una de romance convencional, sino una de profunda admiración intelectual y emocional. Se enamoraron no de sus apariencias o de su estatus, sino de sus mentes, de su resiliencia, de la forma en que se complementaban. Ricardo se enamoró de la pasión y la integridad de Sofía. Sofía se enamoró de la capacidad de transformación y la lealtad inesperada de Ricardo. Era una relación de iguales, cimentada en el tipo de respeto que solo puede nacer de haber visto lo mejor y lo peor del otro. El momento en el hospital fue, por tanto, el punto de no retorno. Después de ese acto de entrega y aceptación, era imposible para ellos volver a sus roles anteriores. El magnate había aprendido la humildad y la mesera había reclamado su poder. Habían redefinido no solo su relación, sino a sí mismos. El clímax no fue el final de su lucha, sino el verdadero comienzo de su viaje juntos, un viaje que ya no estaría marcado por el conflicto, sino por la colaboración y un propósito compartido. La recuperación del Dr. Reyes fue el catalizador de un cambio aún más profundo y duradero. De vuelta en México, Ricardo convocó a Sofía a su oficina, no como un jefe a una empleada, sino como un socio a otro. En la enorme mesa, donde antes solo se discutían adquisiciones y estrategias de mercado, ahora se diseñaba un futuro diferente. Inspirado por la sinergia de sus dos mundos, su pragmatismo estratégico y la profunda sabiduría humanística de ella, Ricardo le presentó su nueva visión. Decidió crear una fundación, un nuevo tipo de imperio,
uno que no mediría su éxito en ganancias, sino en el conocimiento que cultivaba y el talento que apoyaba. Le ofreció a Sofía no solo un trabajo, sino la dirección total de esta empresa, el puesto de curadora en jefe de la Fundación Vargas Reyes, dándole los recursos para encontrar y financiar a los académicos y artistas que por las crueles circunstancias de la vida se veían obligados a silenciar su brillantez. Sofía, finalmente libre para ejercer la vocación para la que había estudiado toda su vida, se sumergió en su nuevo rol con una pasión y una energía desbordantes. Su doctorado, antes un recuerdo agridulce, se convirtió en su herramienta más poderosa. Viajó por todo el país, buscando en universidades públicas, en talleres modestos y en comunidades rurales a las mentes más brillantes que el sistema había ignorado. La Fundación Vargas Reyes se convirtió rápidamente en un faro de esperanza, financiando desde investigaciones arqueológicas en la selva de Chiapas hasta becas para jóvenes poetas de Ecatepec. Sofía no solo otorgaba cheques, construía una comunidad, creando un ecosistema donde el conocimiento era valorado por su capacidad para iluminar el alma humana, no por su potencial para ser monetizado. Estaba devolviendo al mundo la misma esperanza que Ricardo le había dado a ella. La transformación de Ricardo fue completa y genuina. Aunque seguía al frente de su imperio tecnológico, su verdadero propósito se había trasladado a la fundación. Descubrió una satisfacción en financiar una tesis doctoral que ninguna oferta pública de acciones le había dado jamás. Su nueva filosofía de vida era que la verdadera innovación, la que realmente hace avanzar a la humanidad, no nace de un solo tipo de inteligencia, sino de la intersección de todas ellas. Se convirtió en un defensor de las humanidades en el mundo corporativo, argumentando que la empatía, la historia y el arte no eran lujos, sino componentes esenciales para cualquier líder. El hombre, que una vez humilló a una mujer por su conocimiento inútil, ahora dedicaba su fortuna a demostrar que ese conocimiento era de hecho lo único que realmente perduraba. 2 años después, en el Museo Tamayo, se inauguraba la primera gran exposición patrocinada por la Fundación. El evento era el más comentado de la escena cultural de la Ciudad de México. Entre la multitud elegante, Ricardo Vargas ya no era el centro de atención. Se mantenía en un segundo plano, observando con un orgullo sereno y silencioso. En el centro del salón, bajo la luz de los reflectores, estaba Sofía, hablando con una elocuencia y una pasión que cautivaban a la audiencia. Presentaba a un joven pintor de Oaxaca, cuyo talento ella había descubierto y nutrido. Sentado en primera fila, el doctor Reyes, ahora notablemente recuperado, aplaudía conmovido. Ricardo había encontrado un propósito más grande que ser el hombre más inteligente de la sala. Se había convertido en el hombre que construía la sala para que las voces más brillantes, como la de Sofía, pudieran finalmente ser escuchadas. Así la arrogancia fue vencida por la humildad y el prejuicio fue derrotado por el respeto. Ricardo y Sofía juntos demostraron que el verdadero valor de una persona no reside en el saldo de su cuenta bancaria, sino en la profundidad de su carácter y la dignidad con la que enfrenta la vida. Su historia se convirtió en un legado, la prueba de que la inteligencia más poderosa no es la que humilla, sino la que eleva, la que tiende puentes entre mundos dispares para crear algo nuevo y hermoso. Descubrieron que al salvar a otros, en realidad se salvaron a sí mismos, construyendo a partir de las cenizas de un insulto, una fundación cuyo mayor activo era la creencia inquebrantable en el ilimitado potencial del espíritu humano. ¿Crees que el conocimiento tiene el poder de transformar a las personas para mejor? Deja un like si crees que la verdadera inteligencia es sinónimo de bondad. Suscríbete para más historias donde la humildad y el respeto triunfan. Comenta: el conocimiento es poder. Si tú también crees que la educación puede cambiar el mundo.